la gloria y la belleza de Jesucristo adentro de nuestro corazón, para equipar a nuestro corazón y nuestra mente por el Espíritu Santo y a través de la palabra, para proclamar su esplendor glorioso a las naciones de la tierra. Padre, venimos delante de ti y Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias que tú nos amaste, que enviaste a tu único Hijo, que tu Hijo murió en la cruz por nuestros pecados y ahora tenemos acceso a tu gloriosa presencia y aquí estamos delante de ti. Padre, te pedimos que tú incrementes la presencia de tu Espíritu, que tu Espíritu, Padre, pueda tomar las cosas que pertenecen a Jesús y nos la haga conocer, y que tú fortalezcas y prendas nuestro corazón con la gloria y la belleza de tu amado Hijo. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 4. Pablo acaba de hablar a la iglesia de Corintios acerca de cómo el experimentar la presencia de Dios es la clave para que nuestros corazones sean transformados. Amo a 2 de Corintios. Me gusta dar una promoción de 2 de Corintios, promover este libro porque es un libro relevante para nosotros, porque en todo el Nuevo Testamento no puedo pensar en otro libro que más claramente nos dé línea por línea una vislumbre de cuál es la vida de un mensajero. Habla acerca de la vida de un mensajero, habla del gozo de ser un mensajero, habla del dolor y el estigma de ser un mensajero, habla acerca de dónde sacan fuerza los mensajeros. Y es un libro tremendo y es un contraste con los falsos mensajeros. Te habla cómo Pablo responde a los mensajeros falsos que están buscando invadir a la iglesia de Corinto con una verdad diferente, con un diferente espíritu, con un Jesús diferente. Y Pablo nos da una respuesta poderosa y vulnerable a la iglesia acerca de cómo vivir nuestras vidas como embajadores del Evangelio de Cristo Jesús. Y para aquellos que sienten que son llamados a ser mensajeros del Evangelio, cualquier nivel, cualquier grado que el Señor te haya asignado, quieres familiarizarte con 2 de Corintios. Es un libro absolutamente poderoso. El verso 3 del capítulo 4 dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está descubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo está diciendo que hay una estrategia satánica que oscurece las mentes del mundo no creyente para hacer que no reciban la luz del conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo Jesús. Pablo continúa en el verso 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que por la oscuridad que está en la mente de la gente, Pablo dice: por esta razón nosotros estamos comprometidos a declarar las maravillas gloriosas del Hijo de Dios. Y luego en el verso 6 dice: la razón por la que hablamos de Jesús es porque es el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que lo que Pablo está diciendo es: mire, hay una crisis en las naciones de la tierra, están bajo el engaño del enemigo, sus mentes están oscurecidos para creer las mentiras, y la única forma en que la luz penetrará sus mentes es que la gente de Cristo, de la luz, se dé a ellos mismos a la simplicidad de la predicación de Cristo Jesús,
Allí está el poder en la proclamación de la grandeza del misterio del Evangelio, que cuando proclamamos a Cristo, el Espíritu de Dios, Él manda un rayo de luz que golpean la mente del incrédulo, del mundo que no cree. El Evangelio está encubierto. Hemos visto el Salmo 2 en los últimos días. Salmo 2, verso 1, habla acerca de cómo se sublevan las naciones y que vivimos en un tiempo en donde pareciera ser que la rabia de las naciones contra Dios y su lucha entre ellos mismos está incrementando en las naciones. Ahora vemos que la rabia de las naciones, lo vemos en la amenaza del terrorismo, las guerras, rumores de guerras. Lo vemos en la redefinición del instituto del matrimonio, de la institución del matrimonio, afuera y dentro de la iglesia. Lo vemos en cómo crece y resurge el antisemitismo, el ataque contra la gracia de Dios, la mezcla de las religiones que están buscando un terreno en común con nuestra fe cristiana. Lo vemos en el conflicto del Medio Oriente, la amenaza de la guerra en Europa, la amenaza de la guerra en Corea y todas las dinámicas de lo que está pasando aquí en esta nación con el clima racial que se está poniendo más intenso en nuestra nación. Todas estas cosas, la Escritura le dice, las naciones se están sublevando. Yo creo que estamos viviendo en días como en los días del rey Usías, en Isaías 1, en el año que el rey Usías murió. Es muy importante porque lo que pasó en ese año que murió el rey Usías, pasaron 3 años en la nación de Israel. Número 1, la nación se hizo más vulnerable al ataque militar. Número 2, hubo un declive económico en la nación. Y número 3, los valores morales de la nación estuvieron en declive. Así que cuando el profeta Usías dice, en el año que murió el rey Usías, él estaba diciendo el año en que la nación se volvió vulnerable al ataque militar, en donde estaba subiendo la crisis económica, donde estaba perdiendo los valores morales. Yo vi al Señor exaltado. Y amados, ahí es donde necesitamos encontrarnos en esta hora, en el año en donde estas dinámicas están ocurriendo en el siglo XXI y solo están incrementándose. Queremos encontrarnos como el profeta Isaías, contemplando al Señor en toda su gloria, exaltado. Las naciones se sublevan, se rebelan. Salmo 46, verso 10. Habla acerca de la segunda venida. Jesús le dice a las naciones, estén quietos, paren de pelear, paren de luchar y paren de tratar de redefinir mis caminos y sepan que soy Dios. Paren de luchar y désense y entréguense al conocimiento de mi gloria, porque solo yo seré exaltado entre las naciones. Solo yo seré exaltado en la tierra. Las naciones se sublevan simplemente porque están buscando establecer su forma como el gobierno supremo de la tierra. Pero el Señor dice, yo ya he decidido esto desde la eternidad. Yo he puesto a mi rey en mi monte santo. El llamado del Señor a las naciones para que cesen y desistan, para que se den al conocimiento de Dios. Dice, estén quietos y conozcan que soy Dios. Es esencial que tengamos en este momento una perspectiva bíblica y una interpretación de lo que es, lo que está pasando en esta hora. Una perspectiva bíblica es muy, muy importante. Las noticias no nos están dando una perspectiva celestial. El entretenimiento y las noticias, CNN, sea lo que sea, no nos está conectando con la agenda que está alrededor del trono de Dios. Me encanta ver las noticias, lo he hecho desde que soy pequeño. Siempre le digo a la gente que vea las noticias orando en lenguas.
mira las noticias y ora algunas palabras preguntando, Señor, ¿qué estás haciendo? Si vas a ver las noticias, hazlo con un espíritu devocional, preguntándoles, ¿qué estás haciendo, Señor? Porque es esencial tener una perspectiva bíblica y nos entreguemos a la palabra, entendiendo, Señor, ¿cómo estás haciendo interpretando estos eventos? Y Salmos 2 dice, yo estoy interpretando lo que está pasando como las naciones teniendo una resistencia malvada contra mi liderazgo y el liderazgo de mi hijo. Hechos 17, el 24 al 26 es otro pasaje en donde Pablo nos da información de lo que pasa cuando las fronteras de las naciones son tocadas y son establecidas. En el último año ha habido una angustia tremenda acerca de la situación en la frontera en el sur de esta nación, y en todo el Facebook y las redes sociales, las avenidas. Cuando yo leo eso, mi estómago me duele. Yo digo, Señor, le darás a tu gente una perspectiva completamente diferente. ¿A quién le importa lo que dicen los republicanos? ¿Qué le importa lo que dicen los demócratas? Si los ilegales vienen por la frontera, esa es una oportunidad gloriosa para que la iglesia de Cristo Jesús vaya y predique el evangelio de Jesucristo, porque cuando las fronteras de las naciones son tocadas, están tocadas por una razón, en la esperanza de que la gente pueda buscar a Dios y puedan venir a Él y encontrarlo, dice las Escrituras. Necesitamos una diferente. Salmo 2, versos 1 es uno de los comentarios más claros de los eventos actuales que están dándose lugar. Las naciones tienen una resistencia malvada contra el liderazgo del Padre y su sabio elección de Cristo Jesús, de acuerdo al Evangelio. Cristo es el Rey escogido por Dios para gobernar y reinar sobre las naciones y los reinos de esta tierra. Jesús establecerá el gobierno de su Padre en la tierra para que al final del siglo los reinos de esta tierra se volverán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Las naciones están cegadas a esto, están cegadas por su propia raya a esta realidad. De hecho, están tan cegados a esta realidad que Pablo dice que la sabiduría de Dios está escondida como un misterio, y los gobiernos, si los reyes de la tierra hubieran entendido quién era Cristo, no lo hubieran crucificado, porque si los reyes entendieran que la muerte del Mesías iba a llevar a su destrucción, ellos nunca hubieran matado a Cristo Jesús, porque Cristo conquistó y su conquista venció a las naciones a través de la cruz. El misterio del Evangelio, la gloria del liderazgo de Dios a través de Jesucristo está velado a las naciones y está velado a aquellos que están muriendo. Pablo dice en el verso 3, pero aún si nuestro Evangelio está velado para los que se pierden. En otras palabras, las razones por las que las naciones están sublevándose es porque están bajo el ataque del enemigo que está oscureciendo sus mentes, impidiendo que vean la gloriosa verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Hay una gran historia y trama de la historia, su muerte, su resurrección, cuando Jesús ascendió al monte santo de Dios. La respuesta de Dios a que las naciones se sublevan, Salmos 2. La respuesta de Dios a su resistencia es decirle, yo he puesto a mi rey en mi monte santo, yo voy a establecer a mi siervo, mi elegido, que gobernará y reinará las naciones de la tierra. Y amados, el conectar con ese plan es lo que necesitamos hacer. La forma en la que el Padre va a calmar la tormenta de las naciones es al desatar el decreto del reino de su Hijo en y a través de su iglesia, a través de la predicación de Jesucristo. Necesitamos
en Ferguson, Missouri, no es otra solución geopolítica. Necesitamos una iglesia en fuego, porque por dentro ha encontrado la hermosura de Jesucristo, como Pablo, en quien Cristo fue revelado. Y luego, al hablar de Cristo y hacer de Él un tesoro, declarando su esplendor y su belleza, es ahí en donde vamos a ser tocados con la gracia con la que fue tocado Pablo en Efesios 3:8, donde dice: se me dio la gracia para que yo dé a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Hay una invitación delante de nosotros en esta hora para ver al Señor en toda su gloria a través de las Escrituras, alto, exaltado, para que podamos ser tocados con el poder de su grandeza de forma tan poderosa que fuera de que Él toque nuestros labios con su gloria sería muy difícil hablar de Él. La respuesta a la rabia de las naciones es el que Dios ponga a su Hijo en su monte santo, establecer a este hombre para que reine y gobierne. Es esencialmente de lo que se trata el Evangelio, es la proclamación del reino de Cristo en y a través de Jesucristo en las naciones de la tierra para siempre. Verso 5. Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y Pablo dice: porque predicamos a Cristo, y en esencia está diciendo, estamos diciendo lo que el Padre dice, y lo que el Padre dice es: yo he puesto a mi Rey en mi monte santo, he escogido a este hombre para que reine en las naciones, y esto fue establecido a través de la muerte y la resurrección y su ascensión al trono. Queremos estar diciendo lo que el Padre está diciendo. En esta hora, el decreto de que Él ha puesto a su Hijo en su monte santo, la proclamación, la declaración de la belleza de Cristo Jesús, es como el Padre poniéndose delante de un mar vasto de las naciones y diciendo: la tormenta que está agitándose, como cuando su Hijo está en el mar de Galilea y está diciendo paz al mar de Galilea. Así el Padre está hablando sobre las naciones diciendo: yo he puesto a mi Hijo en mi monte santo. Ferguson, yo he puesto a mi Hijo en mi monte santo. ISIS, yo he puesto a mi Hijo en mi monte santo. Republicanos, yo he puesto a mi Hijo en mi monte santo. Lo mismo a los demócratas. Y el Padre por el Espíritu Santo nos está invitando a la iglesia a que nos unamos a ese coro, la proclamación de Jesucristo: yo he puesto a mi Hijo en mi monte santo. Es el decreto que silenciará la rabia de las naciones, culminará con Jesucristo viniendo en el cielo. Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Solo yo seré exaltado sobre las naciones. Solo yo seré exaltado en la tierra. A la luz de esta crisis, esta tinieblas en las mentes de las naciones, la respuesta de Pablo es el predicar a Cristo en lugar de predicarnos a nosotros mismos. En esta hora queremos empezar a descubrir la Escritura, la frescura de la hermosura de aquel a quien amamos, para volvernos a involucrar y conocer a Cristo, a conectarnos con la gloria de Cristo y conocerlo, que hablemos acerca de Él. Me encanta lo que dice Pablo: predicamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos. Lo que quiere decir Pablo por la predicación
de nosotros mismos. Es una predicación que no llama a la negación a nosotros mismos. Cuando Pablo habla acerca de la predicación de nosotros mismos, está hablando acerca de predicarnos de forma carnal, de sistemas de valores carnales que no llaman a la gente a una vida de rendición a Cristo Jesús. Mateo 16, 24 al 26 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien desea seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que desea salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que desea que pierda su vida, la ganará por mi causa. Esto no es una agenda política. Antes, Jesús reprendió a Pedro por tener interés en las cosas de los hombres. Dice Pedro, necesitas conectarte de una forma profunda por el Espíritu Santo con el corazón de mi Padre para saber qué es lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente. La predicación de uno mismo es la predicación que no, el predicador y el que escucha no están buscando el corazón de Cristo de la forma en que Jesús prescribió a Pablo, el negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Estamos tan familiarizados con estos principios porque nuestra familiaridad es la urgencia interna de estar consumidos con nosotros mismos. La urgencia interna de estar consumidos con nosotros mismos es la urgencia interna de estar absorbidos con nosotros mismos. En este punto del mensaje me estoy hablando a mí mismo y todos ustedes están nada más escuchando, lo cual les hace más fácil. La carne es la urgencia eterna de estar consumidos con nosotros mismos, absorbidos con nosotros mismos, preocupados con nosotros, en nuestra propia importancia, nuestra suficiencia propia, en lugar de abrazar la muerte de Cristo y vivir por el poder de su vida. Los púlpitos de esta nación en este momento están llenos de motivación, de pláticas motivacionales y le llaman predicación. Es una obsesión sin abrazar la cruz. Amados, eso fue la tentación fundamental que trajo Satanás a Jesús mismo. Una y otra vez. Jesús, tú no puedes tener tu herencia si tú te saltas la cruz. Y esa misma mentira está delante de muchos creyentes hoy. Tú también puedes hacerte rico y famoso y entrar a tu destino y no abrazar la cruz, saltarte la cruz. Eso se llama el predicarnos a nosotros mismos. Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y morir. Yo veo la predicación de mí mismo, en mi propia vida, en términos de mi propia diálogo interno, con mi propia obsesión, con mi propia asignación y llamado. Y mientras Dios tiene una gloriosa invitación diciendo, yo tengo un destino para mi Hijo Cristo, ¿por qué no te envuelves con entender el destino que tengo para Jesús? Y en eso tú vas a encontrar tu propia historia. Él dice, tienes un plan por tu vida, pero yo estoy aquí para decirte que yo tengo un plan. Tú tienes un plan y quieres meterme en tu plan, pero dice Dios, yo tengo un plan y te quiero meter a ese plan. Es la predicación de nosotros mismos. Es lo opuesto de la predicación de Cristo que necesitamos. La predicación de la gran historia. Yo aprecié el mensaje de Dave Slacker el otro día, llamándonos a la gran historia de Dios y el destino y la herencia que Él tiene para su Hijo y cómo nosotros podemos perdernos en esa historia. Hay una muerte que morimos, que cuando yo me consumo con mi propio destino,
no es bueno estar alrededor de mí, pero cuando yo me pierdo en el destino que el Padre tiene para su glorioso Hijo, que fue decretado antes de la fundación del mundo, hay paz, hay tranquilidad, hay vida, hay gozo que fluye del interior. Michael Spencer, en su libro, en su artículo, El colapso evangélico venidero, dice: nosotros los evangélicos hemos fallado en pasarle a nuestra próxima generación una forma ortodoxa de fe que pueda enraizarse y sobrevivir la ola secular. Irónicamente, los billones de dólares que pasamos en ministerios juveniles y música cristiana ha producido una cultura de jóvenes cristianos que casi no saben nada acerca de su propia fe, con la excepción de cómo se sienten acerca de su fe. Nuestros jóvenes tienen creencias acerca de la guerra cultural, pero no saben por qué deberían de obedecer las escrituras, lo esencial de la teología o la experiencia de la disciplina espiritual y la comunidad. Las generaciones futuras de cristianos van a ser ignorantes monumentalmente, no van a estar preparados para las presiones culturales. Parte de la predicación de nosotros mismos es la exagerada familiaridad con la guerra cultural que hay, sin un entendimiento claro de lo que Jesucristo tiene que decir acerca del tema, en donde el Evangelio se vuelve un pensamiento del mundo, la forma en la que interpretamos las cosas que están pasando en nuestra cultura. Amados, debemos conocer a Cristo y darle a conocer a Él en toda su gloria. La crisis más grande en esta nación es la ausencia relativa de la revelación de la gloria, de la hermosura de Cristo en la iglesia. Esa es una crisis que es mucho más grande, en mi opinión, que la crisis del tráfico humano, aunque el tráfico humano es trágico. El profeta Oseas en 4:4 dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento, y está hablando acerca de la revelación del conocimiento de Dios. Los predicadores, si tú estás aquí en esta mañana, si hay líderes de escuelas bíblicas, estudios bíblicos, abraza la visión del Padre de perderte en el ámbito de la belleza de Dios, la gloria y el esplendor de su Hijo, y empieza a entrenar y equipar a tu gente con el conocimiento de la gloria de Jesucristo, porque equipará nuestros corazones para unirnos al decreto del Padre a medida que Él está calmando la rabia de las naciones y penetrando la rebeldía de las naciones por la predicación, el que se cante, el que se ore la proclamación de la gloria de Cristo Jesús. Hay una gran pasión con respecto a los temas de la justicia social, pero es desproporcionada a la falta de preocupación con el hecho de que hay un nuevo Jesús que se ha metido a la iglesia y no nos hemos dado cuenta. Hay una gran pasión por la justicia social y queremos preocuparnos por los pobres y los oprimidos. Hay muchísima gente que habla acerca de eso. Pero el movimiento de justicia se ha vuelto popular y la gente está por Jesús que se ha colado en nuestras iglesias. 2 Corintios capítulos 11, 3-4, Pablo declara con gran y tierna preocupación, dice: pero temo que de alguna forma, como la misma forma que la serpiente engañó a Eva con estratagemas, también sus mentes han sido corrompidas de la simplicidad que hay en Cristo. Él está hablando a la iglesia de que nuestra mente puede ser corrompida por la ola del enemigo. En otras palabras, solo porque decimos el nombre de Jesús no significa
Él es el único Dios, el Señor no. El Rey inmortal, Él es el único Dios sabio, Él es el hermoso, el alfa, el omega, el principio y el final. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Porque Dios nos amó tanto que dio su regalo más preciado, su único Hijo primogénito, para que Él pudiera ser revelado en nosotros, para que nosotros podamos dar a conocer a las naciones de la tierra. Y Pablo continúa. 2 Corintios 4:6 dice, porque es el Dios que hizo que iluminara la luz en las tinieblas, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo nos está dando la razón. Pablo nos está dando la razón del por qué Él está predicando a Cristo. Él está diciendo, por esta razón predicamos a Cristo. Él dice, porque hay una rebeldía, una resistencia malvada en las naciones. Y esta resistencia está pasando porque las mentes del mundo incrédulo están siendo atacadas, saturadas con las tinieblas del enemigo. Sus mentes están siendo consumidas y están siendo veladas para que no puedan percibir la luz del conocimiento de la gloria de Jesucristo. Nuestro partido político favorito es equivalente al Evangelio de Cristo Jesús. Pablo dice, no hagan eso, porque eso no traerá luz para nada. Es la simplicidad de la majestad, de la gloria de Cristo, en donde nosotros nos agarramos, nos envolvemos. Pareciera ser necedad ese mensaje, pero atrae el poder del Espíritu Santo y la luz empieza a tocar las mentes del pueblo de Dios. La luz empieza a golpear las mentes del mundo no creyente. Esa es la razón por la que predicamos a Cristo, dice Pablo, porque es el Dios de Génesis 1 que hace que la luz brille. Lo único que penetrará las tinieblas y la confusión en la mente del mundo también, como en la iglesia, es la gloria radiante de Jesucristo irrumpiendo en nuestras mentes. Que el Señor ilumine los ojos de nuestro entendimiento, como oró Pablo en Efesios 1:18, que la entrada de su palabra traiga luz. Dice Salmo 119, que el Padre abra nuestros ojos a su ley, para contemplar cosas gloriosas y maravillosas. En esta hora Él nos está invitando a ver al Señor exaltado. Queremos pedirle que abre nuestros ojos a la ley, a las cosas hermosas y gloriosas de Jesús, que son justas, que van a fortalecernos, darnos vigor, habilitarnos, van a hacer que nuestros problemas pequeños sean pequeños y su gloria sea más grande, y que la santidad parezca sabia y el pecado empiece a verse tonto y sus ofertas sean horribles, y empezamos a ver lo que Jesús nos está ofreciendo, ser parte de la comunidad del corazón ardiente, como los discípulos que ardían en su corazón cuando escucharon las escrituras de la ley, los profetas y los salmos. Cuando el Espíritu Santo abrió la palabra en su corazón, empezó a arder porque empezaron a ver a Jesús. Yo me doy cuenta, yo noto que predicar a Jesús puede sonar como un cliché, pero es abrazar y limitarnos nosotros mismos a la aparente necedad y a la debilidad de ese mensaje, lo que atrae la luz del cielo que irrumpirá en la confusión en esta nación y en la iglesia. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo
Él nos trae a Génesis 1. Él dice, la luz, el Dios que mandó que de las tinieblas brillara la luz, el que nos lleva a Génesis 1, donde la tierra estaba vacía y sin forma y llena de tinieblas. Fue en esa circunstancia que la luz de la gloria de Dios irrumpió con poder. Dios dijo que sea hecha la luz y fue la luz. Y tales las tinieblas en las mentes de naciones llenas con confusión y oscuridad, faltas de verdad. Y cuando el Padre declaró verdad sobre las tinieblas en Génesis 1, y Él dijo que sea la luz, aún así Él está declarando luz sobre las naciones, pero las está declarando en y a través de la iglesia, como Él, a medida que Él proclama aquel radiante a través de quien brilla la luz del Padre en su rostro. Pablo declara que la proclamación de Jesús atrae la luz del cielo que brilla en la faz gloriosa de Jesucristo. Isaías y Juan, Isaías 6 y Apocalipsis 5 nos muestran que Jesucristo es el tema de las discusiones día y noche en el cielo. Día y noche, Isaías 6 dicen: Santo, Santo, Santo. Los serafines, los que están ardiendo, están hablando uno con el otro de la gloria y el esplendor infinito de este hombre hermoso. Jesús dijo en Juan 12:41 que cuando Isaías vio su gloria, Juan en Apocalipsis 5, él ve con más detalle la belleza de Jesús, como las miríadas de ángeles declaran el valor, la dignidad del Cordero, que sea en la tierra como es en el cielo. La iglesia que está llena de la visión celestial, de la dignidad del Cordero, hablando de Él frecuentemente, haciendo mucho de su gloria, atesorando su nombre, estando tan sobrecogidos y tocados por la hermosura de Jesús, en donde las palabras empiezan a fallarnos para describirlo, porque Él es tan hermoso. Es la maravilla de la que habla Pablo en Efesios. Dice: lo que yo vi fue tan impensable, tan más allá del entendimiento, tan infinito en su riqueza, que yo necesitaba el poder de Dios para tocar mis labios, para hablar acerca de eso en las naciones. Necesitamos que los púlpitos de esta nación sean llenos con la exposición de la gloria de Jesús. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su segunda venida, su reino en el siglo venidero, su relación con el Padre antes de la fundación del mundo, la gloria y la belleza de su encarnación. Por cierto, la Navidad empezó 9 meses antes de la Navidad. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros 9 meses antes de su nacimiento. Su encarnación fue cuando Él se volvió este invisible, esta partícula dentro del vientre de una mujer. ¿Cómo es posible que este ser tan glorioso, el rey Salomón, él está absolutamente perdido diciendo: Señor? Primera de Reinos 8:27 dice: los cielos de los cielos no pueden contenerte. Los cielos de los cielos no pueden contenerte. El Hijo no puede contener al Hijo de Dios, y aún así, en su gloriosa, infinita sabiduría, Él vio, Él hizo el vientre de una muchacha judía y puso a su Hijo adentro de Él. ¿Quién es como Él? El profeta Isaías, Él vio al Señor exaltado en Isaías 6.
Y lo que Isaías vio fue tan hermoso que no pudo hablar, se quedó sin palabras cuando él fue expuesto. Por su inhabilidad de hablar acerca, de incapacidad de hablar acerca de este hombre, necesitó ayuda del cielo, y un ángel vino y tocó sus labios con un carbón encendido que vino del altar. El altar es el lugar de oración. Nosotros necesitamos mezclar nuestro entendimiento de Jesús con la palabra, con la oración, y es en ese lugar donde nuestras bocas, nuestro corazón se empoderan y se equipan por la gracia de Dios para dar a conocer las inescrutables riquezas de Jesucristo. Cuando los ángeles hablaron acerca de él alrededor del trono, su predicación estuvo llena con lo opuesto de la predicación carnal, lo cual es la predicación de mí mismo, la preocupación con nuestra autoexpresión y nuestro destino, en lugar de la expresión de Cristo en su iglesia. Solo quiero mencionar brevemente estas 7 cosas acerca de la hermosura de Cristo que están en Hebreos 1. El escritor de Hebreos dice: Jesucristo ha sido el heredero sobre todas las cosas. Él es el Rey de los siglos. Cristo es el Rey escogido por el Padre para gobernar y reinar sobre los reinos de esta tierra. Él establecerá el gobierno de su Padre en la tierra. Y al final los reinos de este mundo serán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Al final de las cosas, los Estados Unidos se volverán el reino del Señor y de su reino. Al final, Ucrania se volverá el reino del Señor y de su Cristo. Al final, Corea del Norte y del Sur se volverán del reino del Señor y de su Cristo. A medida que Él establece su trono glorioso en Israel, empieza a gobernar las naciones de la tierra. Al final, las islas de los mares se volverán de el Señor y de su Cristo. El escritor dice que a través de Él, que Dios hizo el universo, todo lo que fue creado por el decreto creador del Padre. Jesús es el decreto del Padre. Él vio el sueño del corazón de su Padre, y cuando lo vio, el deseo de su Padre de ver que se desatara la luz en un mundo vacío y oscuro, el Hijo dijo que haya luz, y hubo luz. Todo lo que existe fue creado en y por el Hijo. El escritor de Hebreos sigue diciendo que Jesús es la gloria, es la radiancia, es el esplendor de la gloria de Dios, es la revelación de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios es visto en la faz de Jesucristo. Jesús es Dios revelando a Dios a la humanidad. Jesús dijo: si tú me has visto a mí, has visto al Padre. No hay hombre que pueda hacer esa declaración en la historia excepto Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El escritor de Hebreos sigue diciendo que Él es la misma imagen de la esencia de Dios. En otras palabras, la naturaleza misma, el carácter, la esencia de Dios es en Cristo Jesús mismo. Que la plenitud de Dios habita corporalmente en Él. Él es Dios. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es Dios, el poder creador mismo de Dios que Él usó para crear el mundo. Jesús posee el poder para ser el sustentador y el gobernador del orden creativo de Dios. Todo está siendo sostenido por el poder de la palabra de Jesús. Él está sentado en su trono a la diestra del Padre, manejando, administrando el imperio vasto de Dios por el poder de su palabra. El escritor sigue
diciendo, Él ha hecho la purificación por nuestros pecados. No solo Él es el Dios de esplendor infinito, sino Él se ofreció al mismo para ganarnos a un mundo rebelde por el amor. Me impresiona el Salmo 2, porque si yo fuera Dios y las naciones estuvieran sublevándose, yo solo tronaría mis dedos e haría otro mundo. Pero en vez de eso, Él escoge en su brillantez, en su sabiduría, en su celo, en su pasión. Él dice, tu ira no va a sobrecogerme. Yo tengo un plan. Yo he puesto a mi Hijo en su monte santo. Voy a levantar una iglesia que va a unirse a mi decreto. Voy a derramar mi espíritu. Voy a confrontar. Voy a silenciar. Voy a calmar las naciones con el fuego de mi amor. Él no está intimidado por la rabia de las naciones. Él se ríe de ellas. El escritor dice que aquel que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, fue el que abrazó la pobreza de la humanidad. Él se humilló a Él mismo y se hizo un sirviente. Se hizo obediente aún hasta la cruz. Y aquí está el Dios no creado, que se volvió un humano no solo para humillarse de esa forma, sino que el Padre también lo exaltó a lo sumo. Amados, hay cosas más gloriosas que están ocurriendo que la justicia popular y políticas ambiguas, opiniones teológicas divididas que no han sido probadas. Hay algo más grande ocurriendo. Es el celo del Padre, su pasión y su deseo de revelar a su Hijo. Hay algo mucho más poderoso ocurriendo hasta que la predicación de Jesús se vuelva el frente y el centro de nuevo. Habrán siempre diálogos acerca de lo que otras religiones tienen en común con nuestra fe, o el favor de los de derecha, los de la izquierda en política. Cuando empecemos a descubrir la gloria y el esplendor de Cristo, encontraremos algo muy sorprendente, de que Él es completamente diferente a nosotros, que Él trasciende nuestras políticas, Él trasciende nuestra religión, Él trasciende nuestras razas, Él trasciende el ser negro, trasciende el ser blanco, trasciende el ser hispano. Él es hermoso y en Él no hay judío, ni gentil, ni griego. Amados, tenemos que ir a la profundidad y experimentar la gloria y la belleza de Cristo. Oh, que nuestro corazón arda profundamente por dentro para que hablemos y atraigamos la luz del cielo que pueda penetrar las tinieblas de las naciones de la tierra. Dios nos está invitando, el Padre también, para colaborar con Él, con el decreto del Salmo 2, en oración, declarando el decreto de Dios, como hablaba Corey. Declaramos en oración, pero también hablamos el decreto los unos a los otros. Eso se llama comunidad cristiana. Y declaramos a los vecinos no creyentes. Eso se llama evangelismo. Predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Es el entendimiento de Cristo, Gálatas 1:12, que nos da el entendimiento del Evangelio. Pablo dice, yo no recibí el Evangelio por hombre alguno, sino recibí el Evangelio a medida que yo me involucré íntimamente con este hombre llamado el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Eso nos dará un entendimiento profundo del Evangelio que es muy necesitado en esta hora. Colosenses 1:27, Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, pero si Cristo vive dentro de nosotros, el poder energizante de Dios por el Espíritu Santo es de acuerdo a este poder y fuerza que vivimos proclamando, dando a conocer a este hombre. Se requiere fuerza, se requiere unción del cielo, se requiere la potencia de Dios adentro de nosotros. Aún esta mañana hay algunos de ustedes luchando con depresión y lujuria y enojo y amargura, y quiero decirles esta mañana, el Espíritu de
Cristo quiere darte esperanza, quiere desatar fortaleza. Este no es el final para ti. Tu depresión, tu ira, no es tu herencia, no es tu porción. Fuiste llamado a experimentar los placeres profundos de Dios en tu interior, insaciablemente ese deseo que Él tiene por ti. Ese te llevará a hablar mucho más de Él, a Él en adoración, te llevará a hablar más de Él a tus amigos. Eso se llama comunidad. Te llevará a hablar más de Él en Facebook en lugar de hacer otra selfie. ¿Cuántas fotos de nosotros necesitamos hacer? Dios está tratando de formarnos a la imagen de su Hijo amado, no a la imagen de nosotros mismos o la imagen del famoso. No importa cómo se vea, yo quiero que Cristo sea formado en nosotros, y Dios está levantando un movimiento de oración que orará hasta que Cristo sea formado en el corazón de la gente una vez. Así dice el Señor, estoy levantando un movimiento de oración que ore hasta que Cristo sea formado en el corazón de una gente, hasta que la radiancia de su faz penetre la oscuridad que hay en las naciones de la tierra. Es la única esperanza para la transformación, el contemplarlo a Él y ser transformados en la misma imagen. Él nos está llamando al lugar secreto, tomar profundamente de su presencia, participar de su palabra, permitir que el Padre haga eso que cualquier padre disfruta hacer. El Padre ama, le encanta. A él le encanta hablar acerca de su Hijo. No. Let's just put our hearts on the Lord. He wants to touch us. El Señor quiere tocarnos con este deseo de hablar de su Hijo, hablar mucho de su Hijo. Antes de que Jesús empezara su ministerio, el Padre no podía evitar el ver sobre el balcón del cielo y decir: ese es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y Él quería que todos supieran. Padre, ¿vendrías tú? Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de nosotros y los toques. Empieza a hablarle al Señor. Pídele al Padre que ponga su mano en esto. Es lo que el Señor le dijo a Pedro: carne y sangre no te puede revelar eso, solo el Padre. No quiero avergonzar a nadie, pero si tú estás diciendo, tienes una emoción que no se va en tu última semana, Señor, necesito que mi corazón sea liberado. Quiero tomar un momento y orar por ti. También
Si tú has caminado con el Señor y te has alejado, pero estás aquí. Un amigo te invitó y estás diciendo, yo quiero dar mi vida a Jesús de nuevo. Si eres tú,